Como dijo nuestro hermano Gilbert, vayamos a Tito, carta que el apóstol Pablo escribe al joven Tito, capítulo 2. Tito, capítulo 2, versículo 6. Vamos a hacer lectura de este corto pasaje y luego nos presentamos ante el Señor una vez más para que Él sea hablando en esta mañana. Amén. Segunda Timoteo, mejor dicho, Tito, capítulo 2, versículo 6. Si ya lo tenemos, leemos del 6 hasta el versículo 8, dice la palabra del Señor. Exhorta asimismo a los jóvenes a que sean prudentes, presentándote tú en todo como ejemplo de buenas obras, en la enseñanza mostrando integridad, seriedad, palabra sana y irreprochable, de modo que el adversario se avergüence y no tenga nada malo que decir de vosotros. Amén. Señor, damos gracias a ti por darnos la oportunidad de reunirnos una vez más en tu casa. Aquí estamos, oh Dios, ante ti, deseando de que tú hables una vez más a través de tu bendita palabra. Lo que sucederá en un momento será algo sobrenatural, pero tú usas, oh Dios, medios ordinarios. Por eso a ti clamamos, oh Dios, que puedas usar estos instrumentos ordinarios para hacer una obra sobrenatural sobre aquellos que escucharán en esta mañana esta predicación. Da corazones blandos, oh Dios, sabiendo que tu Espíritu Santo tiene el poder para ablandar cualquier corazón endurecido. Tienes el poder, oh Dios, de hacerlo. Y a ti te pedimos, hazlo en esta mañana, para que tu nombre sea exaltado y glorificado en la tierra de los vivientes. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Antes de comenzar a navegar sobre estos versículos, quisiera hacer lectura de unas palabras que un buen ministro hizo hace mucho tiempo. Son las siguientes, y espero que escuchen atentamente, pues creo que será de mucha ayuda. Dice lo siguiente: jóvenes presentes, ustedes son un sector grande e importante en la población de este país. Pero la pregunta es, ¿dónde y en qué condición se encuentran sus almas inmortales? Quiero decirles que no importa dónde busquemos la respuesta o la conclusión, porque siempre será la misma. Preguntemos, por ejemplo, fiel del Evangelio, y notemos qué nos contesta. Preguntemos al ministro de la palabra. Preguntemos cuántos son los jóvenes solteros con los que se puede contar para que participen de la cena del Señor. ¿Quiénes son los más reacios a los medios de gracia? Los más irregulares en la asistencia a los cultos del domingo. Los más difíciles de atraer a las reuniones de oración entre semana. Los más desatentos durante la predicación. Y seguimos preguntándole al ministro, ¿qué parte de su congregación le causa más ansiedad? ¿Quiénes son los que le producen la mayor intranquilidad? ¿Quiénes en su rebaño son los más difíciles de manejar? Los que con más frecuencia necesitan advertencias y reprensiones, lo que les ocasiona las mayores tristezas e inquietudes, los que le mantienen en constante temor por el estado de sus almas y que parecen ser más imposibles de alcanzar. Podemos estar plenamente seguros de que la respuesta siempre será la siguiente:
los jóvenes. Preguntemos a los padres de la familia, de cada familia, en cualquier parte, y notemos lo que generalmente también contestan. Preguntémosles, ¿quiénes son los que le dan mayores dolores de cabeza y problemas? ¿Quiénes son los que más necesitan diligentemente ser vigilados? Preguntémosles, ¿a cuáles de sus hijos se necesita advertir y dar buenos consejos? ¿Quiénes son los más difíciles de controlar? ¿Quiénes son los que con mayor frecuencia cometen pecados notorios que deshonran el nombre del Señor? Que llevan a que sus padres sean infelices o incluso hacen infelices a sus propios amigos y amargan la vejez de cualquier de sus padres o abuelos. Siempre la respuesta será la misma: los jóvenes. ¿Quiénes forman las pandillas? Preguntemos de dónde y quiénes son los que repletan o llenan las cárceles en nuestro país. ¿Quiénes son los que con mayor frecuencia son arrestados borrachos o incumplen las leyes del orden público? ¿Quiénes están involucrados regularmente en pleitos, robos, asaltos y delitos similares? A todas estas preguntas la respuesta siempre será la misma: los jóvenes. Estas son las palabras de J.C. Wright, tomadas de su libro Pensamientos para hombres jóvenes. Yo creo que cuando escuchamos esta declaración, aunque fueron dichas en un contexto muy diferente, en tiempos diferentes, sin embargo, podemos concluir que lo dicho anteriormente es cierto. Sí, es lamentable, pero los jóvenes tienden a entrar en esta categoría antes mencionada. Pero ¿sabes qué es lo interesante de la verdad bíblica y es lo hermoso de predicar la palabra de forma expositiva? Y explico, predicación expositiva es traer el mensaje de la palabra de Dios a la audiencia en el presente. Es predicación bíblica, y lo hermoso de predicar expositivamente y secuencialmente es que cada versículo de la Biblia debe ser predicado y debe ser enseñado sin importar si es agradable o no lo es. Pero lo hermoso también de lo siguiente es lo siguiente. Hermanos y amigos, Dios, a través de los versículos antes leídos, le está hablando a los jóvenes, no solamente de la isla de Creta, sino también a los jóvenes de todos los siglos. Quiero decir lo siguiente: oh joven, tú eres importante y eres relevante según la revelación escrita, según la palabra de Dios. Oh joven, tu vida es importante. Cómo hablas, cómo te comportas, qué estás haciendo con tu tiempo, con tu vida, con tus fuerzas, oh joven, es importante para Dios. Por esta razón, el título de esta predicación es Jóvenes adornen el Evangelio. Si recuerdan un poco la secuencia que hemos estado trayendo, que ha sido secuencial, se dan cuenta que lo que encabeza el capítulo 2 de Tito es: Tito, tú habla lo que está de acuerdo ¿a qué? A la sana doctrina. Y como recordamos, hermanos, no hay un desglose doctrinal o teológico, no. Lo que hay es un conjunto de exigencias y exhortaciones prácticas diarias de la vida de cada uno de los grupos que conforman el cuerpo y la iglesia de Dios. Esto quiere decir entonces que tú, oh joven, si eres cristiano, eres parte de la iglesia de Dios, tú también debes adornar el Evangelio. No importa, es que soy muy joven, es que el mundo, sus tentaciones, no hay excusa. Tú también debes tener una vida de piedad. Y el argumento, a la luz de los versículos antes leídos, es el siguiente, es muy parecido a los anteriores porque, recuerden,
Vamos yendo de forma detenida, pausada, pero la idea macro o dominante es la misma, adornar el Evangelio. Por lo tanto, el argumento es el siguiente: los jóvenes prudentes adornan el Evangelio de Cristo. Repito, los jóvenes prudentes adornan el Evangelio de Cristo. Y el bosquejo, o puntos a tratar como una guía y evidencias que lo que antes se ha nombrado o dicho es cierto, son las siguientes. Primera parte o primer punto, un grupo que también debe ser exhortado. Eso lo vamos a ver en la primera parte del versículo 6. Segundo punto a tratar, la exhortación, segunda parte del versículo 6. Y por último, un ejemplo a seguir, versículo del 7 al 8. Repito, un ejemplo a seguir del 7 al 8. Sin más meollo, vayamos entonces al primer punto, un grupo que también debe ser exhortado. Primera parte del versículo 6. La primera parte que leemos, mis hermanos y amigos, lo siguiente: exhorta a sí mismo a los ¿qué? A los jóvenes. ¿Se dan cuenta? Como dice el primer punto, este grupo también debe ser exhortado. Y es interesante porque cuando leemos el pasaje dice a sí mismo, lo cual implica que la misma diligencia y preocupación pastoral de Tito por exhortar a los ancianos, a las ancianas y a las jovencitas a tener una vida de piedad, también debería ser la exigencia a los hombres jóvenes. La exigencia es la misma. Dice, exhorta, reprende también a los jóvenes. Yo creo que en relación a este punto, y la razón por la cual lo he subido como un punto para tratar, es que tristemente nuestras iglesias cristianas están en alguno de los dos extremos, los cuales son los siguientes. Estamos en el extremo en el cual las iglesias tienden a descuidar a la juventud presente. Ese es el primer caso, descuidar a la juventud, lo cual les lleva a una tolerancia pecaminosa. Los jóvenes en las iglesias viven como quieren, hacen lo que quieren, pero se tolera, ¿no?, pecaminosamente la forma en la cual viven. Y la segunda es un trato carnal. Me explico. Es lo que hacen muchas iglesias, un activismo, ¿no?, cultural, un activismo recreativo, donde las iglesias tienen ministerio de jóvenes, un pastor de jóvenes y todo para jóvenes. Y cuando vemos un poco ese tipo de ministerio o forma de tratar con los jóvenes, a la luz de la Escritura, es lo siguiente: usar medios carnales para atraer personas, en este caso a hombres o mujeres jóvenes carnales. Unos que son jóvenes, hay ellos que alcanzarlo culturalmente, ¿sabes? Música que ellos escuchan, la forma en cual ellos se visten. Y la realidad es que el cristianismo cultural, así llamado por muchos, si a un grupo en particular, en específico, ha afectado, ha sido a los jóvenes. Cuando hablo de este cristianismo cultural, hablo de este cristianismo cool, ¿no? Agradable, atractivo. La música que usan, la forma en la cual hablan y se tratan. El cristianismo cultural, si realmente a alguien ha hecho daño, ha sido a los jóvenes. Y te explico por qué. Porque ha llenado a la iglesia, sí, de jóvenes, pero jóvenes engañados porque creen que son cristianos solamente por el hecho de decir, soy cristiano. Soy cristiano porque me congrego en la iglesia, soy cristiano porque tengo una Biblia en mi mano, soy cristiano. Sin embargo, la exhortación bíblica y la exhortación acá presente es que si este joven es cristiano, este joven debe tener una vida de piedad. Que si eres cristiano, tú debes tener una vida santa.
Pues como dice Santiago, la fe sin obras es muerta, no sirve para nada. La verdad es que la Biblia nos lleva al punto importante, al punto bíblico. Nos enseña que el ministerio, que la iglesia debe pastorear también a los jóvenes. Quizás los pastores pueden decir que los jóvenes son un poco complicados, ¿sabes? Son un poco difíciles. Y quiero poner en claro, cuando hablo de jóvenes, no hablo de jovencitos de 15, 16 años, lo cual para algunos usan el término de adolescentes o preadolescentes, y te digo, eso no es bíblico. El lenguaje de la escritura es el siguiente: niños y jóvenes, niños y hombres. La adolescencia o preadolescencia es un lenguaje secular, en muchos casos usado para justificar la inmadurez, entre otras cosas, también la irresponsabilidad de los jóvenes. No, pero, y escucho a personas decir como que, no, pero déjalo quieto, es que él es adolescente, ¿sabes? Es rebelde, sí, déjalo quieto, eso es común de ellos, ¿no? Es que él es adolescente o preadolescente. Y los padres dicen, sí, hay que entenderlo, esa es su etapa, ¿sí? La Biblia no habla de preadolescencia o adolescente, la Biblia habla de hombres y niños, habla de hombres, adultos, ancianos y hombres jóvenes. Incluso un dato interesante es que, como veremos en la tercera parte, Pablo le dice a Tito que es un ejemplo para estos jóvenes. Y Tito, ¿sabe qué edad tenía? Aproximadamente 40 años. ¿Se dan cuenta de eso? Así que yo entiendo, mis hermanos y hermanas, que cuando llegan cerca a los 40, no les gusta que le pregunten la edad porque dicen, no, ya estoy viejo, ¿no? Como que, ¿y qué edad tienes? Bueno, ¿qué edad tú calculas? Salve mi rostro, ¿no? Y tratamos como que de evitar la pregunta, ¿no? Porque estamos cerca de los 40 y ya no es como cuando tienes 25 o 28 y dices, sí, yo tengo esta edad, ¿no? Pero la verdad es que quiero decirte, para tu consuelo y ánimo, según la escritura eres todavía joven. Si estás cerca de los 40 o pásate los 40. El punto es el siguiente. Hombre joven, no importa si estás casado ya o tienes hijos, este pasaje está hablando a tu vida. Si tienes menos de 50, eres joven. Y sabes, la escritura nos brinda un equilibrio, un ministerio completo. Nos muestra que el ministerio de los pastores o ministerio de púlpito es suficiente también para pastorear a quienes, a los jóvenes. Tú no necesitas ser creativo, es incluso más sencillo de lo que crees. Los jóvenes, asimismo, Pablo dice, deben ser exhortados. ¿Pero con qué, Pablo? Con la sana doctrina que produce una sana vida, una vida de piedad. Los jóvenes, o sea, nosotros los jóvenes, necesitamos el mismo evangelio y las mismas implicaciones que todos los presentes. Sí, entiendo, los jóvenes enfrentan ciertas tentaciones vívidas y activas en su etapa de juventud. Sin embargo, eso no hace que el remedio o la solución sea diferente. No, es el mismo. Cristo, el Evangelio, sigue siendo tu remedio, sigue siendo tu solución. Pero vayamos al segundo punto, y es la exhortación. Ok, pero si pensamos un poco y en lo que leímos al comienzo en la introducción, las palabras de J.C. Wright, tú puedes pensar y decir, ok, entonces vamos a ver cómo hacemos tantas cosas que hay que decirle a un joven, ¿cierto? Pero Pablo solamente nombra una, y es la siguiente: exhorta a sí mismos, a los jóvenes, a que sean, ¿qué? Prudentes. Interesante, ¿no?
Y esta es la exhortación, segunda parte del versículo 6. Los jóvenes, los hombres jóvenes, tienen que ser prudentes. La prudencia implica un conjunto de virtudes necesarias e importantes para cualquier persona. Son las siguientes. La prudencia implica tener un sentido común y un buen juicio. Implica autocontrol. Si se dan cuenta un poco rápidamente, hay ciertas virtudes o demandas o virtudes demandadas de los grupos anteriores que tienen que ver con lo que ahora se les pide a los jóvenes. Pero si Pablo solamente nombra una de tantas cosas que puede llegar a exigir a un joven, a un hombre joven, es porque Pablo considera, obviamente bajo la inspiración del Espíritu Santo, que esto es lo que más necesitan hacer y aplicar los jóvenes. Esto es la prudencia. Yo creo que es sencillo, es tan fácil darnos cuenta que muchas veces precisamente los jóvenes, nosotros jóvenes, tendemos a no ser prudentes. Quiero que entiendas, y puede ser duro escucharlo, joven, pero nosotros jóvenes no tendemos naturalmente ser hombres controlados, hombres que no se dejan llevar por sus pasiones carnales o también sus emociones. No somos caracterizados o distinguidos o conocidos por ser hombres jóvenes que saben tener autocontrol, que piensan, que meditan, que piensan detenidamente, tranquilamente, no bajo la presión de ciertas circunstancias o emociones o sentimientos. ¿O acaso porque ahora son los padres no luchan tanto con sus hijos? Es que no debes hacerlo, hijo. No, pero es que tú no me entiendes, ¿no? Y el problema de la juventud, que siempre cree tener la razón, cree que tiene la razón. Es que no me entienden mis padres, es que mi familia no me entiende, yo sé lo que estoy haciendo. John MacArthur, cuando habla de este pasaje, comenta lo siguiente: los hombres jóvenes deben ser prudentes en todas las cosas, ya que con frecuencia tienden a ser impulsivos, apasionados, ambiciosos y a veces arrogantes. Por eso deben ejercer el autocontrol y mostrar sensatez y buen juicio en todas las cosas. ¿Sabes? Cuando pensamos un poco en Pedro, ¿qué se viene a la mente de Pedro en los evangelios? Impulsivo, enérgico, y tú dices, gloria a Dios tener un Pedro en la iglesia porque ese hombre va a hacer de todo. Y cierto, Pedro era un hombre enérgico y sabes, Pedro era un hombre joven, ¿recuerdas? Sin embargo, él tuvo que ser tallado y perfeccionado por medio de las pruebas, dificultades, para ser un hombre no impulsivo, algo que lo caracterizó. Pero esta característica es distinguida o notable normalmente en los más jóvenes. Pensemos en aquellos que incluso están en el extremo quizás de la apatía total y el descuido espiritual, o en el otro extremo del legalismo o orgullo religioso. Preguntémonos quiénes de aquellos en las iglesias tienden a ser arrogantes cuando defienden un punto doctrinal. Preguntémonos quiénes son aquellos que con frecuencia tienden a cerrar sus oídos y corazones al consejo de los más ancianos. Sabes, si eres un hombre joven y puedes estar casado, te repito, puedes tener ya hijos, pero todavía luchas con la imprudencia, Pablo te está diciendo, Pablo nos dice a nosotros, tú debes ser un hombre prudente. Y quizás tú puedes pensar y decir, pero ¿por qué? O sea, ¿por qué tengo que hacerlo? Y al final del capítulo, más adelante, te darás cuenta que Pablo dice a Tito, Tito, deben tener una vida de piedad porque esto va a adornar el evangelio. Algunas de las mujeres acá presentes, algunas de ustedes han venido con adornos, ¿cierto?
un zarcillo, un collar, un anillo. Y les preguntaría a las mujeres, porque si lo hizo un hombre ya sería un poco preocupante, pero mujeres, ¿por qué se colocan collares? ¿Por qué se colocan zarcillos o incluso te pintan un poco su cara? Respuesta sería ¿cuál? Embellecer, ¿cierto? Algunas dirían, bueno, resaltar un poco la belleza. Pues ¿sabes qué te demanda a ti, oh joven? Te demanda ser ese adorno del Evangelio. Ser ese instrumento de Dios para magnificar su valor, su honor. Y repito, Pablo exhorta a Tito que exhorte a los jóvenes. Tu vida, tu forma de andar, tu forma de tomar decisiones, debe estar identificada por un espíritu humilde. No por un espíritu de orgullo, donde tú dices, yo tengo la razón y yo haré lo que me he propuesto hacer, sin importar qué me digan otros. Tu espíritu, tu actitud no debe ser como el hijo de Salomón, Robán. ¿Recuerdas cuando fue y pidió consejo a los ancianos? ¿Y qué le dijeron? Sé blando con el pueblo, no haga lo que hizo tu padre. Pero dice la palabra de Dios que fue luego a sus amigos le dijeron, no, sé más fuerte que tu padre, porque tú eres el rey. No seas ese tipo de jóvenes. ¿Sabes por qué? Porque ese tipo de jóvenes hay muchísimos, ¿sabes? Hay en cantidad. Te pregunto, tú como joven, ¿qué tienes que aportar al mundo? Cuando te ven, cuando complementan o contemplan, mejor dicho, tu vida, tu forma de caminar, tus decisiones, tus pensamientos, tu voluntad, ¿ven algo diferente? ¿Ven algo particular? Comentaba alguien esta semana y lo comparto con ustedes, no con el fin de exaltar a Jesús, para nada. Soy un pecador, igual que tú, oh joven, muy pecador, que necesita la misma gracia del Señor. Pero sabes, la gracia de Dios, el Espíritu Santo, tiene un poder sobrenatural para transformar tu vida, sin importar qué tan joven seas. He tenido la oportunidad, obviamente, de tener a ciertos conocidos incrédulos, también jóvenes. Y en varias oportunidades, yo recuerdo una en particular, en una esquina de una de las calles donde yo vivo, estamos reunidos ahí y comencé a animarles a congregarse a la iglesia y comencé a compartir un poco de ellos el Evangelio. Y uno de ellos me dice, oye Jesús, me dice, tengo una pregunta. Y yo, pregúntame, a ver. Jesús, ¿tú cómo haces? Te pregunto, ¿tú cómo haces para no vivir como nosotros? Y yo, ¿pero por qué? O sea, porque tú eres joven igual que nosotros, Jesús, pero tú no estás por ahí rumbeando, tú no tienes mujeres en todos lados. Y él me dice, pero sabes, Jesús, yo quisiera ser como tú, pero es que la carne, me dice, la carne está fácil, ¿sabes? Me dice, no está fácil. Y yo me quedé pensando un momento, un momento y lo vi y le dije, es que no soy yo. Es que no soy yo. Ya, Jesús, pero tú eres el que es una vida diferente. Le digo, pero es que no soy yo. Es la gracia del Señor. Es el poder de Dios. Y sabes, quizás si no eres cristiano, estás acá o joven y no eres cristiano, tú dices, ok, sí, vivir una vida de piedad como joven, vivir una vida de santidad como joven, misión imposible. Sí, es una misión imposible para ti, pero para Dios no lo es. Quiero que entiendas que la vida de santidad y de piedad es posible aún para los jóvenes. Lo es. ¿Sabes por qué? Porque en el Evangelio,
lo cual implica, y sabemos que aquí solamente hay una exigencia, sé prudente. Pero lo que no dice el pasaje, pero sí entendemos, a la luz de la revelación completa de la Biblia, es que Tito debe exhortar a los jóvenes a ser prudentes porque ellos, aunque naturalmente no lo son, pueden serlo por el poder de Dios, por el Espíritu de Dios. La razón por la cual jóvenes pueden brillar y ser luz en las tinieblas es por la, por la gracia elevada de Dios y el llamado a ser sal a la tierra. ¿Sabes? Ver a un hombre anciano ser equilibrado, ser prudente, ser un hombre de espíritu apacible, ser un hombre con sensatez y sabiduría para discernir entre aquello que es bueno y aquello que no lo es tanto o que no trae bien. Es algo que tú ves y tú dices, gloria a Dios, es bueno, porque hay ancianos impíos. Sin embargo, hallar tales cualidades en los jóvenes son realmente una obra espléndida. Es una obra maravillosa. Es un recordatorio del poder de Dios. Por eso yo creo que, oh joven que estás acá, puedas meditar en esto, reflexiona en esto y entiende que el momento de maravillar al mundo con el poder y la gracia de Dios es ahora. No esperes los días malos, como dice la palabra, no esperes esos días malos. El tiempo es ahora, antes que sea tarde. Es ahora el momento en el cual tienes fuerzas, tienes vigor, ¿sabes? Esa fuerza, ese vigor que tienes en este momento, o sea que tengas veintitantos o menos de 20, o tengas 30, o tengas 40 o más de 40, esas fuerzas que tienes en este momento van a pasar. Van a pasar. Y aunque tú digas, no, quizás más tarde, quizás luego te arrepentirás. ¿No te imaginas cantidades de hombres y mujeres que siendo alcanzados por Dios en su vejez dicen lo siguiente: ¿cómo hubiese deseado conocer al Señor en mi juventud? Aún algunos con lágrimas en sus caras dicen: yo hubiese deseado que el Señor me alcanzara siendo aún todavía muy joven. Y sabes, tú y yo, hoy, en el presente, tenemos esa anhelada oportunidad. Si has creído en Cristo, te reto a que vivas una vida de piedad. Y si no eres cristiano, también te reto a acercarte a Cristo realmente de corazón. Clama a Dios y pídele que rescate tu alma necia y torcida, orgullosa y altiva, y dile: Señor, cambia mi corazón. Sálvame de mí mismo. Como jóvenes, no hay un bien mayor para nuestra propia alma que el reconocer que tendemos a ser o a vivir siempre a la espalda o dando la espalda a lo que Dios desea y anhela para ti y para mí. Hay que reconocer que la definición de felicidad que perseguimos muchas veces no es la definición bíblica de Dios de lo que es felicidad. Los jóvenes, según Pablo, y la demanda que obviamente transmite
en este caso a Tito, es que los jóvenes cristianos tienen un deber delante de Dios. Basta ya de tanta apatía, de tanta negligencia y de tanta pereza, hermano joven. Si eres cristiano, entonces vive como un cristiano. Ya basta. ¿Acaso crees que esos días alegres de fuerza perdurarán con el tiempo? No perdurarán. No lo harán. Por lo tanto, ya hoy vive una vida bajo la gracia de Dios, bajo el control del Espíritu Santo, para vivir una vida de piedad, una vida llena de prudencia. ¿Sabes por qué esto es importante? No solamente porque esto exalta el nombre de Dios, que es lo más importante, embellece el evangelio que predicamos y profesamos creer, sino también porque es tu mayor bien. Yo no puedo decir que, aunque tuve la oportunidad o la gracia de Dios para crecer en un hogar cristiano, no te puedo decir que yo soy cristiano desde la cuna. Mentira. No lo soy. O no lo fui. Sin embargo, crecer en un hogar cristiano fue como viajar sobre una montaña muy empinada y peligrosa, sin embargo, con la existencia de barandas en cada uno de sus callejones. Esa es la gracia de Dios. Barandas que, aunque yo no entendía por qué estaban ahí, quería pasar por encima de ellas. Dios por su gracia permitió que cada vez que tratara de salir de ellas me chocara. Y aun aunque yo neciamente no entendía qué estaba haciendo Dios, Él estaba guardando mi alma. Quizás tú también tienes esa oportunidad, ¿sabes? De muy joven, muy pequeñito, escuchaste desde el Evangelio y la palabra de Dios. Y aún en tu vida impía, Dios te ha guardado de muchas cosas. Solo para que tú también, al igual que yo, vivamos para la gloria del Dios digno y poderoso. Para que vivamos para la gloria de Cristo. Sin embargo, no solamente hay una exhortación, también hay un ejemplo. Vayamos a la última parte. En esta hallamos un ejemplo a seguir del 7 al 8. ¿Qué le dice Pablo a Tito? Tito, sí exhorta a los jóvenes, pero Tito, ellos necesitan un ejemplo de lo que estás demandando. Y lo que dice a partir del versículo 7, presentándote tú en todo como ejemplo de buenas obras. Si recuerdas, querido hermano y amigo, el tema principal de esta carta es las buenas obras. Que la sana doctrina produce una vida sana, produce buenas obras. Le dice, Tito, tú tienes que ser un ejemplo de todo lo que tú has demandado. Pero hermanos, si recordamos el capítulo anterior, ha tratado los requisitos para el obispado. Así que aquí Pablo está buscando algo más que decirle a Tito, Tito, tienes que ser reprensible. Lo que está buscando es lo siguiente, que Tito, siendo también joven, aunque es un ministro de la palabra de Dios, sea un ejemplo o un modelo a seguir para la juventud o los jóvenes de las iglesias de Creta. Realmente el versículo 7 y el versículo 8 son necesarios. Piensen lo siguiente. ¿Quién modeló según la Escritura una vida real de discipulado? ¿Quién fue el verdadero maestro según los evangelios? Jesús, ¿cierto? Jesús era el gran maestro. Era el verbo encarnado, habitando entre los hombres, enseñando
capacitando a hombres comunes y corrientes. Estos hombres eran hombres jóvenes. Seguramente la mayoría de ellos lo eran. ¿Y sabes qué hizo Jesús? No solamente les exhortó y les llamó a seguir sus pisadas, no solamente les enseñó, no solamente les dio ortodoxia, buena doctrina, buena enseñanza, buen alimento espiritual, sino también le ofreció una buena autopraxis. Les enseñó lo que era esa doctrina o esa sana verdad modelada a través de su propia vida. 3 años, hermanos, piensen eso, 3 años. Estos hombres dormían con Jesús, se levantaban con Jesús. Ellos observaban siempre a Jesús. Y en Jesús hallaban una coherencia entre lo que decía y lo que vivía. En este sentido, Pablo llama a Tito a que sea un modelo también de este tipo. Que sea un hombre cuyas palabras sean sanas, sea sana doctrina, dice acá, enseña mostrando integridad, lo cual habla algo íntegro, algo limpio, algo puro. Le dice Tito, enséñales a estos jóvenes con una palabra sana, una palabra íntegra, completa, sin manchas. Pablo le está diciendo a Tito que la enseñanza presentada debe ser limpia, debe ser pura, debe ser una palabra sana y también dice incluso seria. Tito, que tu forma de predicar el evangelio de la palabra de Dios muestre lo digno, lo solemne que es lo que estás comunicando. Es triste darse cuenta que hoy día muchos pastores, o mejor dicho, muchas iglesias no tienen pastores o predicadores, sino payasos en los púlpitos. ¿Sabes? Chistes acá, allá, carcajadas. Y no me malinterpreten, el humor tiene su lugar en la predicación. Sin embargo, no es el punto principal. Vamos a predicarle a jóvenes, vamos a ministrar a jóvenes. Y repito, sí, los jóvenes enfrentan ciertos retos, tentaciones particulares de su juventud. Sin embargo, el mensaje que se debe predicar es el mismo. El evangelio debe ser el mismo. La palabra de Dios debe ser la misma. Santa, sana, seria. Pablo le dice a Tito, Tito, tú debes ser ejemplo de una vida, de un hombre cuyos labios son santificados, son purificados por la verdad bíblica. ¿Cómo hablas? ¿Cómo te expresas? ¿Cómo es tu dialecto? ¿Cómo es tu forma de convivir incluso con tus vecinos, amigos? ¿Sabes qué terrible es? Y me ha tocado verlo. Ver a un joven que se congrega en la iglesia, agarra su Biblia y está ahí siempre y gloria a Dios y le escuchas hablar y su lenguaje es muy evangélico, pero sale a la calle y conversa con vecinos o amigos seculares que no creen en el evangelio y que su forma de hablar cambie por completo. Y tú dices, pero ¿qué está sucediendo? Y sabes, oh joven, si vives de esta forma en este momento, te entiendo. Así yo viví por un tiempo. Como una doble vida, ¿sabes? El domingo soy cristiano, pero el resto de la semana ya no lo soy. O ya me transformo, cambio un poco. No te imaginas el impacto que puedes ocasionar si siendo joven, aún tus palabras son santificadas por la propia palabra de Dios. Recuerdo cuando estaba en la universidad, ya estudiando en la Simón Rodríguez, porque en la UNEFA, sinceramente, mi vida fue un desastre.
Sinceramente fue un desastre a los primeros años cuando estudiaba en la UNEFA. Y luego cuando me cambié de universidad, la Simón Rodríguez, yo Señor me había enseñado muchas otras cosas a través de pruebas difíciles. Me pasó, digamos, por el horno de la prueba y me purificó y me santificó y me perfeccionó. Y recuerdo que cuando hablaba con compañeros en el liceo, por alguna razón en una oportunidad salió el tema de la edad. Y ese tema de la edad siempre te trae, sabes, ciertas preguntas como que qué edad tienes, ok, de dónde vienes. Y yo les pregunté a ellos, le dije, ¿cuánto calculan ustedes? Y lo que sucedió me dio mucha risa, sinceramente. En ese tiempo creo que tenía 20 años. Sí, tenía 20 años y les pregunto a ellos, digan, no, digan ustedes a ver qué edad tengo. Y alguno de ellos dice, ¿tienes 27? Y yo, no, o sea, que ven cara de viejo por si acaso, no sé, ya me estaba preocupando un poco, sinceramente me preocupé mucho cuando dijeron, no, 27 o cerca de 30 y me preocupé. Y yo, pero explícame por qué. No, no, mira, no es porque tengas cara de anciano, no lo es, sino porque tu forma de hablar y expresarte es muy diferente a nosotros. La forma en la cual tú hablas inspira como madurez o seriedad o conocimiento. Y yo le dije a ellos, eso no es mío, eso es el Señor. Le digo, ¿saben qué? Esto sucede porque yo soy cristiano. Hermanos, estas historias, pequeñas historias que comparto, las comparto porque entiendo que pueden ser de ayuda, porque si eres un hombre joven, puedas ver que realmente se lucha con la carne y las pasiones, pero cuando tú entregas tu vida al Señor, el Señor se encarga de todo. Santifica tu lengua, tus palabras, tus actitudes. Él se encarga de eso. Él se encarga de eso. Tito tenía que ser un hombre irreprensible. ¿Por qué? Porque los jóvenes en su iglesia tienen también que ser irreprensibles. El hermano decía algo al comienzo y decía, ojalá, el hermano decía, Jesús y mi persona seamos un ejemplo para ustedes. Y no me gusta pensar mucho en eso, porque cuando pienso en eso me cargo mucho más de lo que puedo estar cargado semanalmente, pero no me ofendería o no me sorprendería que algunos de ustedes digan, es que sí, tú tienes que ser un ejemplo para nosotros. Y tienes que hacerlo. Y sinceramente, si me preguntan, quisiera ser de aquellos que siguen a otros, no aquellos que guían a otros. Sin embargo, siempre aquellos que se paren en el púlpito a predicar, el estándar o la medida a ser llena siempre será la misma, irreprensible. Y no sé, si es primera vez que vienes a la iglesia, y a la iglesia, Roca Eterna, y te das cuenta de que los hombres que están acá son jóvenes. Son jóvenes. Te pregunto, ¿qué estás viendo? ¿Qué ves? Yo sé y entiendo que verás errores, fallas, pero te pregunto una vez más, ¿qué ves? La respuesta que esperaría, y si fuera contraria, usted sabe muy bien qué debe suceder, pero la respuesta debería ser, estoy viendo a Cristo. Si no ves a Cristo, entonces este púlpito o este ministerio no es para nosotros. ¿Sabes por qué? Porque el liderazgo a un joven, incluso a un joven, debe ser serio, debe ser íntegro, debe ser caracterizado por la piedad y la santidad, aun si eres joven. ¿Y sabes qué te recuerda eso, oh joven? Que si es posible que hayan pastores jóvenes como Tito, hombres cuya responsabilidad es tan grande y pesada que se requerirían hombros anchos para soportarla. Si la Biblia me habla a mí de hombres como Timoteo, eso solamente está diciendo lo siguiente:
Querido hermano joven o amigo joven, Dios tiene el poder de guardar, de sostener, de santificar, de perfeccionar y mostrar su carácter aún en los hombres más jóvenes. Olvídate. No, es que ellos son diferentes. No, este púlpito no tiene poderes mágicos, ¿sabes? No es como que me paro en este púlpito y me inyecta algo sobrenatural. No, este púlpito es un púlpito. Lo que santifica, lo que perfecciona, lo que guarda aún a los jóvenes es el poder de Dios, es el Espíritu Santo de Dios. Y cuando te lo digo porque estoy convencido que sin importar cuán miserable y sucio esté el pecado, el Señor, Dios, tiene el poder también para sacarte del charco del cual me sacó a mí. Tito tenía que ser un hombre cuyas palabras debían ser santas, sanas, irreprochables, según en la carta segunda de Timoteo, capítulo 2, es cortar bien la palabra. Tito tenía que ser lo que la palabra griega significa ejemplo, lo cual implica es debajo de, y es una terminología griega conocida porque a los niños pequeños, cuando se les trataba de enseñar el abecedario o la escritura, ¿sabes qué hacían? Colocaban una tabla que tenía marcada cada letra y luego le colocaban una hoja encima y los niños tenían que calquear, ¿sabes? Calquear cada una de ellas. La palabra griega que usaba para ejemplo es la misma. ¿Acaso eso no es hermoso? Que en tu iglesia hayan hombres que sirvan como un molde y que sobre ellos tú coloques tu hoja de vida y comiences a hacer trazos sobre ella. No se trata aquí de hablar como Jesús, de caminar como Jesús. No, Jesús es Jesús, Gilbert es Gilbert. Somos diferentes uno de otros y eso también es hermoso, eres único. Sin embargo, si algo debes imitar de algunos hombres jóvenes piadosos, es el hecho de que ellos sean como Cristo. Pablo lo dijo, imíteme a mí porque yo he imitado a Cristo. Y lo que Pablo le pide a Tito es lo mismo. Tito, tú debes ser como Cristo para que los jóvenes en tu iglesia, al imitarte a ti, sean como Cristo. Ahí la importancia, una vez más, de que el ministerio es un ministerio santo, piadoso, irreprensible. Cuando meditamos un poco en esto y reflexionamos, podemos llegar a pensar que por el mayor carácter que tuviera Tito y diligencia, de alguna otra manera o forma, podría llegar a vacilar o a caer. Sin embargo, aún por la gracia de Dios, Pablo entiende que Tito puede y debe ser un hombre santo. ¿Por qué? ¿Por qué deben hacerlo? ¿Por qué, oh juventudes, de una vida diferente al mundo? ¿Por qué? Lo dice, pero el final del versículo 8. De modo que el adversario se avergüence. ¿Por qué? Porque no tendrán nada malo que decir de vosotros. Cuando habla de vosotros, está hablando de Tito, el joven ministro, y de los jóvenes de la iglesia, para que nadie tenga algo que señalarle a ustedes. ¿Sabes qué dice la palabra de Dios acerca de Jesús? Cuando iba creciendo, ¿sabes? Dice la palabra, ese pasaje es hermoso, que crecía y crecía en gracia, pero ¿para con quién?
Para con Dios, claro que sí. Pero también para con quién? Los hombres. O sea, el crecimiento de Jesús era notorio aún para los hombres que no sabían quién era Jesús. Quiero decirte que más que Tito, Jesús es el mayor ejemplo. Dice la palabra que Jesús fue tentado en todo, pero dice la palabra que no pecó. Y a veces se nos olvida que Jesús tuvo una vida de hombre. ¿Sabes? Se nos olvida que Jesús comenzó su ministerio a partir de los 30 años. La pregunta es, ¿y qué hizo Jesús antes de los 30? Te diré, ¿qué hizo? Vivir una vida santa. Vivir una vida santa. Y el joven Jesús, aún de los 12 años, ya él decía, yo estoy trabajando en los negocios de mi padre. Quiero decirte que Jesús fue un joven piadoso, justo, recto, santo. Jesús fue tentado también como joven, ¿sabes? Cuando tú eres tentado, eres atribulado y perseguido por tu propia carne y pasiones personales, interiores, y por el mundo y Satanás, recuerda que Jesús también lo fue, como joven. De hecho, según la Escritura, Jesús murió joven. Y el mismo Jesús te dice, sé como yo, imítame. Quiero decirte, oh joven, que es importante que seas un hombre piadoso, que seas un hombre prudente, porque finalmente ser un hombre prudente, ser un hombre sabio, ser un hombre sensato, ser un hombre de dominio propio, que tiene control de sus emociones, de sus pasiones. Finalmente, ser un hombre de esta categoría es ser como Cristo, es mostrar a Cristo, es ser un adorno del Evangelio. Mi anhelo y mi deseo es que, oh joven, tu corazón arda por Cristo y que ya por fin puedas dejar de seguir ese engaño y esa mentira de Satanás de que hay algo mejor fuera de él. Que todavía tengo que disfrutar, ¿sabes? Todavía hay muchas cosas que debo explorar. No. Y este es el error de los jóvenes, nosotros los jóvenes decimos, no, tenemos que explorar, tenemos que experimentar para ver si lo que Dios dice es cierto. No, Dios dice siempre la verdad. Él es veraz, Él no miente. Los hombres sí mentimos y nos mentimos a nosotros mismos. Yo anhelo y deseo que esta verdad y esta realidad continúe ardiendo en mi corazón como joven, de que Cristo el Señor es suficiente y que si lo tengo a Él, no necesito nada más. Pero sabes, mi anhelo y deseo es que esta llama, esta pasión te contagie, te alcance y te haga arder también. No será fácil, será un proceso. Yo lo tuve que pasar. Sin embargo, mi oración, anhelo y deseo es que ese día llegue, que muy pronto llegue, que no sea demasiado tarde, en el cual puedas entender y ver que Cristo es digno, que no hay un mayor bien para tu alma, para tu existencia, que ser un reflejo de Dios en la tierra. No hay mayor privilegio que ser un heraldo de Cristo, del Señor. Y si eres un cristiano joven, espero que te sientas orgulloso de ese título, cristiano,
y que vivas como es digno de tal título. Querida iglesia, no descuidemos a la juventud de nuestra iglesia y oremos para que Dios levante a más jóvenes apasionados por Cristo. No sé si lo estás haciendo en este momento, si no lo estás haciendo, hazlo. Ora por los jóvenes. Ora por los jóvenes que estás viendo en este momento aquí sentados en esta sala. Ora por ellos. Tú los conoces, acércate a ellos y pregúntale, ¿cuál es tu nombre? ¿De dónde vienes? Ora por ellos. No te olvides de la juventud de nuestra iglesia local, de los cristianos y los que no lo son. Pero también ora por aquella juventud que Dios ya ha propuesto en su corazón de la eternidad también alcanzar. Otra aplicación necesaria es, oh joven cristiano, tu piedad es importante, porque tú también debes ser un digno representante de Cristo en la tierra. Y amigo joven que no es cristiano, seguramente te pareció anticuada y aburrida toda la predicación. Seguramente piensas y dices que hay mejores cosas que podrías hacer con tu juventud y la fuerza que tienes en este momento. Sin embargo, por la autoridad concedida por la palabra de Dios, en esta hora te advierto y te digo, ten cuidado, ten mucho cuidado, pues no sabes si esta sería la última advertencia de parte del Señor que te dice, arrepiéntete y ven a Él. Puedes ser muy joven, puedes gozar de muy buena salud, gloria a Dios por eso, pero por ser joven no quiere decir que la muerte puede estar tocando a tu puerta. Tú no sabes, no yo sé cuándo vamos a morir. Dios sí lo sabe y no hay nada mejor que si ese día llegase, para encontrarnos con Jesús. Hermanos, realmente ha sido un gozo y un privilegio predicar este pasaje. Y aunque no es parte de las aplicaciones, les voy a decir lo siguiente. Oren por el hermano Gilbert y por Jesús Lovera. No somos superhéroes, no somos una versión de Superman en Roca Eterna, no lo somos. Y la gracia que nos ha sostenido hasta el momento es la misma gracia que vamos a seguir necesitando. Ora por tus ministros jóvenes para que Dios los siga guardando y para que esa gracia que cela les proteja y que cuando Él venga podamos escuchar decir, buen siervo fiel, en lo poco fuiste fiel, pero en lo mucho te pondré, entra al gozo de tu Señor. Señor, damos gracias a ti por tu palabra, por tu verdad. Gracias por la oportunidad que nos diste una vez más de ser expuesto a tu glorioso evangelio, a tu bendita palabra. Necesitamos una vez más y otra vez de tu evangelio, de tu palabra, Señor. Gracias por mostrar a este mundo caído, corrupto, que es posible ver a hombres jóvenes santos, piadosos, rectos, limpios de corazón y mente. Que sí es posible ver una juventud revitalizada, renovada, santificada, apartada, santa, para la gloria y la honra de tu nombre. Permítanos, Señor, seguir viendo con asombro cómo levantas a más hombres jóvenes, santos y piadosos, celosos de buenas obras, para que este mundo y la iglesia pueda exaltar y glorificar el nombre de Dios, a ver a milagros vivientes, caminantes. Permítanos, Señor, ver el poder del Evangelio, hacer estragos en la vida incluso de los jóvenes y ver hombres jóvenes usando su fuerza, su tiempo, su vigor para la gloria y la honra de tu nombre.
Lo pedimos, oh Dios, en el nombre de Cristo Jesús, para la gloria y la honra de tu nombre. A ti lo pedimos y clamamos al unísono. Glorifica y exalta tu nombre en la juventud de nuestro país. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén.